Las uvas. Bueno, las trajimos en otro estado. Líquidos. Vamos a hablar de libros y del aspecto un poco más negativo del alcohol. Bueno, vamos a hablar sé. de... Sí, bueno, me costó mucho decidir con qué escritora iba a venir, porque hay un montón de gente que ha escrito con vino, sin vino, a pesar del vino, a favor del vino, etcétera, etcétera. Y entonces me decidí por María Moreno, que en 2016 editó un libro que se llama Blackout, que es una mezcla de todo lo que hace ella, que ya es una cronista, que elige sobre todo contar a esos personajes, a los estafadores, a las prostitutas, a las chicas trans. Digamos. Ella fue una precursora en la década de los 60, a finales de los 60, los 70, los 80, de poner el foco en ese lugar, en Plaza 11, donde vivía ahí muy cerca. Este libro es un poco autobiográfico, es un poco ensayo, habla de literatura, por supuesto, hace son todas como cosas muy cortitas, ¿no? La pasarela del alcohol es un capítulo que se va repitiendo con diferentes protagonistas y diferentes reflexiones. Ella primero lo que hace es cuestionar a David Viñas. ¿Se acuerdan que David Viñas cuando habla de literatura, dice que la literatura argentina se inauguró con una escena de violación que es la del matadero? Entonces, María Moreno dice, no, antes de esa violación supuestamente que marca David Viñas, hubo una fiesta que era la del vino de toda la gente que estaba en el matadero, que era de la del pueblo. Entonces dice, no, la primera escena de la literatura argentina es emborracharse. Entonces empieza así como a disputarle los sentidos que hay medio cristalizados de la literatura, y hay algo que también le dedica mucho espacio al padre. Voy a leer un fragmentito que me parece que está bueno porque ahí marca un poco qué relación ella tenía con el alcohol, ahora está en otra etapa de su vida. Habla del padre, ¿no? No separaba la sed de las ganas de aturdirse. En todo caso, mi padre bebía para liquidarse, como yo. Primero para darse ánimo, pero enseguida para perder la conciencia, calmando así cualquier angustia, mucho y rápido, con su boca insaciable, hasta el sopor y el sueño, o el coma intermitente antes del horror de despertarse en la feroz lucidez del día. Bebo en exceso porque bebo con la boca de mi padre. Bueno, es que los que han leído esa novela es muy interesante cómo ella va relatando, pero también cómo va contando cómo el alcohol no es una copita de vino, sino que tiene que ver con su forma de ser. Sí, ella cuenta mucho... Su alcoholismo directamente, ¿no? Sí, cuenta mucho cómo es para una mujer en la década del 60, del 70, porque también había una disputa de dónde se establecían los foros de pensamiento más interesantes para ella, que eran los bares. Entonces, su lugar eran los bares también. Entonces, habla de muchos bares de la ciudad de Buenos Aires, inclusive con los mozos, que los mozos le decían en un momento, le ponían la cartera en el hombro y le decían, bueno, señora, son las 5 de la mañana, váyase. Claro. Y era una manera de cuidar y los llama por su nombre, e inclusive sabe cómo un mozo que sabe cómo trata a la gente que bebe de más, que está puesta en un lugar, y le dice, bueno, así se tiene que tratar a una persona cuando está mal, para no echarla, para no maltratarla y para que un día vuelva. Siempre con una especie de control muy fino, ¿no?, de la situación. Qué interesante, porque una cosa es el momento en que uno pierde el control con el alcohol y otra cosa es la gente que bebe. Claro. ¿No? Y por supuesto hay una adicción ahí, pero también hay un uso y control de la sustancia, que no nos vamos a poner en términos morales a analizar, pero que en ella hay como un oficio del bebedor que pero claro, pero que también bebe toda la noche, hay que beber toda la noche. Claro, pero porque estaba vinculada a su trabajo también, era estar donde hablaban todos los tipos más importantes, la única mujer era ella, y estaba escuchando y a la vez participando de los debates sobre literatura, sobre arte, sobre lo que sea, pero ella decía, una manera de ser feminista era esta para mí. Entonces,
es importante lo que ella después retoma y lo nombra como una posibilidad también. Las mujeres también tenemos que ganar los bares, porque las mujeres, cuando se cerraban las redacciones de los periódicos, cada una se iba a su casa, pero ella se iba a los bares con los tipos. Y ahí disputaba sentido, disputaba ideas, y me parece que, bueno, a mí me parece una voz pero súper interesante de María Moreno, una de las periodistas más importantes de este país, que no está valorada en su justa medida. No, pero este libro sí se hizo famoso, no me digas que no. Sí, se hizo famoso porque justamente ella dice, yo acá pongo toda la carne en el asador, dice claro, ella. Se hace famoso, pero porque cuenta de las entrañas. Bueno, pero es que justamente, ¿cómo se cuenta? Se cuenta todo, porque si no, si uno está calculando cómo quiere quedar en la historia, no es auténtico, entonces no vale nada. Y el libro es María Moreno, y hay un montón de otros escritores que hacen esta misma operación de mostrarse así tal cual son. Me parece que son los libros válidos y que quedan en la historia. Lean Mariana Moreno. No, Mariana no, María. María Moreno. Blackout. ¿Por qué Blackout? Por la memoria. Bueno, la memoria, pero concretamente es la luz del día que te... No, es cuando uno toma mucho, hay un momento que se apaga la memoria. Así que es eso, pero justamente es un libro un poco de memoria también, de diario, y es como una especie de chiste, Blackout. Seguimos, es el Día del Vino, está con nosotros Daniel Seitún. Daniel, nos arrimaste ahí, dijiste la historia del Malbec. ¿Cuál es la historia del Malbec? Bueno, en la Argentina el Malbec es introducido, primero que nada el Malbec era una cepa que estaba muy difundida